Cucu. Daniel es autor, de hecho vamos a estrenar aquí la primicia de un libro de él, no sé si ya está, pero él acaba de escribir un libro junto con compa. Ha sido asesor también y ha sido misionero transcultural en Paraguay y es profesor de Biblia. Vamos a dar la bienvenida a Daniel. Buenos días. Yo sé que muchos de ustedes están pensando ya en la comida, así que vamos a ser cortos. Bueno, doy gracias al Señor por esta oportunidad de poder compartir con ustedes algo de lo que han sido estos casi 30 años de experiencia que el Señor me ha dado en la obra estudiantil. He tenido la oportunidad de ser obrero en Colombia, en Ecuador, en Bolivia, y ahora los últimos 7 años hemos estado viviendo en Paraguay. Así que quiero compartir algunas cosas. Yo estudié en la Universidad Nacional en Bogotá, Ingeniería Mecánica. Y usted se puede preguntar qué pasó con un ingeniero para terminar como misionero. Y vamos a compartir algo de eso. Quiero compartir un poco mi experiencia a través de lo que han sido algunas conversaciones con estudiantes y personas a lo largo de estos años, y he podido destilar un poco algunas de las excusas que he escuchado de por qué no muchos de ellos aceptan el desafío del Señor de involucrarse en la obra misionera. Hay muchas excusas que he escuchado, pero voy a hablar solamente de 4 excusas, y a través de ellas quiero animarlos y compartir con ustedes algunas de las lecciones que hemos aprendido estos años. La primera excusa que quiero compartir cuando alguien viene a conversar con nosotros sobre la experiencia misionera, o cuando nosotros tratamos de animar a personas a involucrarse, es: mira, yo no tengo plata, yo vengo de una familia pobre y para hacer misiones se necesita mucha plata, no puedo hacer misiones. Y yo les comparto mi experiencia. Yo vengo de una familia muy pobre, claro, no una pobreza extrema como la mayoría de nuestros o muchos de nuestros hermanos latinoamericanos experimentan. Pero mi papá era un chofer de camión, mi mamá no trabajaba, solamente en casa, éramos 6 hijos. Ella murió cuando yo tenía 12 años, la menor tenía 18 meses. Y teníamos un techo y teníamos algo que comer y nada más. Gracias al Señor podíamos ir al colegio y usarlo, la educación pública de mi país. Gracias al Señor yo fui la primera persona que fui de mi familia a la universidad, y pude ir a la Universidad Nacional únicamente porque en ese tiempo era la única que podía pagar. He vivido hasta todo el tiempo con los bolsillos vacíos, pero ya llevo 30 años, casi 30 años haciendo una misión de tiempo completo. Entonces la excusa de que no tengo plata, de que soy pobre y que no tengo recursos, no es una excusa válida para el Señor. Si el Señor quiere usar a una persona y le está llamando a un ministerio, el Señor no discrimina, que porque eres pobre no te va a llamar, que porque eres pobre no te va a dar una oportunidad, una opción, que porque eres pobre
Él te va a hacer a un lado. Más bien, como dice el Evangelio de Lucas, bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora, si el Señor te llama y tú tienes recursos, no quiere decir que tampoco te va a usar. Pero como dice el Salmo, del Señor es toda la tierra y todo lo que hay en ella y todos los que la habitan. Así que el hecho de que seas pobre o que no tengas recursos para aceptar el llamado del Señor no es una excusa válida. La segunda excusa que he escuchado mucho y que también quiero compartir es cuando alguien nos dice: mira, el Señor me está llamando a la misión, pero yo no tengo experiencia y necesito experiencia para ir. Y casi siempre mi respuesta es: ¿eres cristiano? Bueno, sí, claro. Si eres cristiano tienes experiencia, porque no hay cristiano que no esté haciendo misión. Todo cristiano, en el lugar donde está, en su vida, en su casa, en su trabajo, en su estudio, en cualquier lugar donde está, debe estar haciendo misión. Y tal vez tienen la idea general de que para hacer misiones se necesita hacer grandes cosas o cumplir proyectos inmensos o cosas grandes. Y realmente, cuando yo salí de Colombia, el primer experiencia misionera fueron 2 meses en Ecuador, y después el Señor me dio la oportunidad de vivir 5 años y medio en Uruguay. 2 contextos muy diferentes. El contexto ecuatoriano era más un contexto de una población más nativa. El contexto uruguayo era una población agnóstica y atea. Pero si hubiera dicho no tengo experiencia, no hubiera ido. Pero lo único que el Señor quería era una respuesta a su llamado. La única experiencia que yo tenía era el ministerio estudiantil, compartir en la universidad, formar células, la experiencia en la iglesia también, donde íbamos a los barrios a evangelizar. Fui enviado una vez con otros a abrir una obra nueva en una ciudad donde no había iglesia evangélica. Era la experiencia de obedecer al Señor todos los días. Y si tú eres un cristiano, no tienes la excusa de que no puedes aceptar el llamado del Señor a ser misionero porque no tienes experiencia. Si no tienes experiencia es porque no estás viviendo tu vida cristiana como debe ser. Lo único que necesitas es lo que todo cristiano hace: compartir su fe con los que no le conocen, discipular a los nuevos creyentes, enseñar a otros cómo caminar en la vida cristiana. Y si tienes esa experiencia, ya puedes hacer misión. La tercera excusa que he escuchado, y esta es un poquito más difícil, pero me han dicho muchos: yo no tengo estudios teológicos. Y como el Señor a mí me ha dado la oportunidad de estudiar teología, tengo un doctorado en teología, así que me ven a mí y me dicen: no, pero yo no tengo los estudios teológicos que tú tienes. Y lo que yo les comparto es: cuando yo salí la primera vez, yo tampoco los tenía. Yo me he dado cuenta que si uno tiene en los grupos estudiantiles un taller de estudio bíblico y un taller de base de fe, con esos 2 talleres ya tenemos más capacitación teológica que el 80% de los pastores latinoamericanos. Solo con esos 2 talleres. Si tú estás en Compa o en el grupo que estés en tu país y participas de esos talleres, ya tienes preparación teológica. Claro,
mucho de eso va a depender de ti. Cuando yo fui de misionero, a mí me gustaba mucho leer, así que me capacité de una forma individual. Me gustaba estudiar mucho la teología y la Biblia y la historia de la teología y la historia de la iglesia, y eso lo hice en una forma informal, leyendo la literatura que había, leyendo, en ese tiempo todavía no había internet, así que no tenía esa opción, pero hoy, si tú quieres poner eso como excusa, tampoco sirve, porque hoy hay muchísimos recursos, muchos más de los que yo tuve cuando comencé. Hay nuevas formas de educación teológica a distancia, hay cursos que se dan en compa, en los grupos, hay en las iglesias, hay millones de posibilidades. Espero que no uses esa excusa para decirle al Señor que no quieres o no puedes obedecer al llamado. Otra excusa que he escuchado mucho y que tiene que ver con algo muy normal en nuestra vida, y esta es la última de las que quiero compartir, es que me han dicho, mira, yo no puedo obedecer al Señor hoy porque soy soltero o soltera. Yo quiero esperar hasta que el Señor me dé una familia y ahí voy a ir. Y bueno, el deseo de formar una familia es un deseo natural, muy normal, que el Señor nos ha dado a todos los seres humanos, de querer formar pareja, de querer tener una familia, sí, está muy bien, pero el hecho de que el Señor te llame antes de que formes pareja no debe ser una excusa para no obedecer su llamado. Yo tuve 6 años de trabajo misionero de tiempo completo antes de que el Señor trajo a Geina para que nos conociéramos, y después de 1 año nos pudimos casar. Pero cuando salí como soltero, y nunca pensé que eso era un impedimento para obedecer el llamado del Señor a ir a otro lugar, a hacer misión. Y espero que tampoco lo sea de ustedes, especialmente los muchachos. En general yo conozco un buen número de mujeres solteras haciendo misión, pero hombres solteros haciendo misión muy escasos. No sé si es que el Señor llama más mujeres solteras, aunque no creo, pero no debe ser una excusa para que si el Señor te llama, le digas, bueno, Señor, espera un poquito primero, porque quiero casarme. A su tiempo, en el momento preciso, el Señor te va a dar el gozo de casarte. Pero que no lo pongas como excusa. Entonces, esas 4 excusas he escuchado, hay muchas otras más que podría hablarles, pero el hecho de que no tengas plata, de que no tengas experiencia, de que no tengas preparación teológica o que no tengas pareja, no deben ser excusas para que no respondas al llamado del Señor. Y aquí en Vive es posible que este sea un momento muy especial para cada uno de los que están buscando la dirección del Señor para su vida. Es posible que aquí el Señor te vaya a hablar, te vaya a mostrar exactamente en qué dirección Él quiere que tú vayas. Es importante que mantengas tus oídos abiertos, tus ojos abiertos, tu mente abierta, como alguien decía, tus antenitas prendidas, para estar atento a la voz de Dios, para que cuando el Señor te hable, estés seguro que Él te está hablando. Él te puede hablar a través de una conversación con alguien, en un taller,
en el momento del estudio bíblico, en cualquier momento del programa el Señor te puede hablar. Mantente atento, atenta, para que no te pierdas cuando el Señor te hable. Y no sé qué excusas tienes. Tal vez no sean estas 4, tal vez sean otras. No sé qué excusas tienes. Pero si las haces a un lado, las quitas y permites que el Señor te dirija, Él va a hacer cosas grandes con tu vida. Amén.